Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 29. Esta es la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pueden tomar asiento. Bien, hermanos y amigos, en esta mañana continuaremos considerando en la serie que hemos venido teniendo acerca de la preciosidad de Cristo. Vamos a seguir considerando la preciosidad de nuestro Señor Jesucristo en sus nombres o en sus títulos. Y en esta mañana vamos a estar centrándonos en uno solo de estos títulos, que es el que nosotros vemos aquí en Juan capítulo 1, versículo 29. Jesús es nombrado, es llamado el Cordero de Dios. Entonces, cuando meditamos en un texto como Primera de Pedro 2:7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Espero que sea muy notorio para cada uno de nosotros cuán precioso es Cristo como el Cordero de Dios. Este título dice muchísimas cosas, hermanos. Por eso lo he tratado por aparte y no he agregado otro de los títulos de Cristo al abordar este maravilloso título que Juan el Bautista utiliza para referirse al Señor Jesucristo. Y lo que vamos a estar considerando en esta mañana, al centrarnos en este título, son tres cosas. En primer lugar, vamos a considerar el significado de este título. ¿Qué debemos comprender cuando vemos a Jesús nombrado como el Cordero de Dios? En segundo lugar, consideraremos la preciosidad de Cristo manifestada a partir de este título. Y finalmente cerraré con algunas consideraciones acerca de este título, el Cordero de Dios. Entonces, como vemos aquí en Juan 1:29, Juan el Bautista ve a Jesús acercarse a él y exclama de esta manera: He aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista es la persona que vemos en la Escritura que de manera específica, categórica, aplica directamente a Cristo este título como el Cordero de Dios. Aunque, sin embargo, en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver textos que anticipaban acerca de la obra de Cristo y vislumbraban a Cristo como un Cordero. Sin embargo, es cuando ya Cristo se ha manifestado en el mundo, es Juan el Bautista la primera persona que utiliza y aplica este título al Señor Jesucristo. Pero Juan el Bautista no trae nada novedoso, como les digo. En el Antiguo Testamento vemos a Cristo como un cordero. Por ejemplo, en Isaías 53, versículo 7. Allí leemos lo siguiente: Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces vemos que esa profecía evidentemente está hablando del Señor Jesucristo y se le describe como un cordero. Sin embargo, algunos llegan a asociar esa terminología de Isaías más con lo que nos mostraba allí el texto, que no abrió su boca. Entonces muchos o algunos tienden a ver a Jesús como aquel cordero en cuanto a su humildad, en cuanto a su mansedumbre. Y esto es verdad. Pero cuando Juan habla de Jesús como el Cordero de Dios, apunta a algo más que a su mansedumbre o a su benignidad. Apunta a cosas más profundas. Incluso podríamos ver Jeremías 11:19, aunque hay debate en esto, pero pudiera ser que Jeremías 11:19 de alguna manera mostrara de forma tipológica el ministerio de Cristo como el de un cordero. Jeremías 11:19 dice así: Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: Destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Puede ser, algunos lo debaten, pero puede ser que la vida de Jeremías tipológicamente manifestara a Cristo como ese cordero. Obviamente Cristo sí conocía los designios de las personas,
pero lo que había en el corazón de aquellos hombres contra Jeremías era lo mismo contra Jesús. Querían borrarlo del mapa, querían destruirlo. Y Jesús fue como ese cordero que era llevado al matadero. Sin embargo, también es llamativo mirar quién es el que llama a Jesús el Cordero de Dios, que es Juan el Bautista. Porque cuando consideramos la persona del Bautista, en primer lugar debemos pensar, era el precursor del camino del siervo de Jehová, del camino del Mesías. Él era el Elías que había de venir para prepararle el camino al Redentor, al Mesías. Era una figura muy importante, aquel que iba a preparar el camino del Señor, el mismo que llama a Cristo al verlo, he aquí el Cordero de Dios. Pero no solamente esto. Recuerden también que Juan el Bautista venía de una línea de sacerdotes. Juan el Bautista tenía un linaje sacerdotal. Así que estaba muy empapado de lo que eran los sacrificios en el templo. Y cuando Juan el Bautista llama a Jesús el Cordero de Dios, está manifestando que Jesús es más que esa persona humilde a la que maltratan y nunca habla nada. Realmente Juan el Bautista, con este título que utiliza para referirse a Cristo, está demostrando algo puntual, algo que es maravilloso y que debe ser consolador para los hijos de los hombres, y tiene que ver con Cristo como el sacrificio puesto por Dios para quitar el pecado. Por eso el significado de este título, el Cordero de Dios, va de la mano con las palabras que utiliza Juan para describir la acción del Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista está viendo a Jesús como la ofrenda puesta por Dios para perdonar los pecados de los hombres. Ahora, en aquel sistema sacrificial del antiguo pacto, los corderos jugaban un papel fundamental. Había muchas ofrendas importantes que tenían que ver con un cordero. Y nosotros vemos cosas importantes en la Escritura respecto a esto. Por ejemplo, la Pascua era celebrada con el sacrificio de un cordero por familia. En Éxodo 12, versículo 3, leemos lo siguiente. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Era un cordero, no era otra ofrenda, era un cordero el que debían sacrificar. Obviamente eso anunciaba el Cordero Pascual, que es Cristo. Por eso Pablo dice que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Él ya murió por nosotros. Él era el Cordero que Dios había preparado para perdonar el pecado, para que la muerte, el destructor, no llegara a aquellos que estaban manchados con la sangre del Cordero. Obviamente esto se refiere a ser revestidos por la justicia de Cristo, la justicia que puede ser aplicada a nosotros por medio de su sacrificio. Por otra parte, Dios había establecido también que cada día los sacerdotes ofrecieran un cordero como ofrenda por el pueblo. Un cordero en la mañana y un cordero en la tarde o al caer la tarde. Eso lo podemos ver en Números 28, versículos del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día. Será el holocausto continuo. Y en Números 28, versículo 6, nosotros leemos que esos corderos se quemaban para olor grato como ofrenda encendida a Jehová. Eran 2 corderos día tras día que los sacerdotes tenían que ofrecer como olor grato delante de Dios en nombre del pueblo, por el pueblo. El cordero jugaba un papel importante y Juan el Bautista, de esa descendencia de los sacerdotes, obviamente entendía esto. De modo que cuando el Bautista llama a Jesús el Cordero de Dios, lo está demostrando como aquel que se entregaría como el sacrificio inocente por el pecado de los que son culpables.
Él era esa víctima preciosa, sin defecto, sin mancha. De modo que nosotros vemos cómo aquellos sacrificios del Antiguo Testamento anticipaban entre sombras o de manera simbólica la realidad que iba a venir con el Señor Jesucristo. Cristo es el Cordero por medio del cual Dios cumpliría su promesa de quitar el pecado, de cesar el pecado. Por eso yo de verdad, hermanos y amigos, que me imagino a Juan con un gran ánimo, tan exaltado cuando ve a Jesús acercarse y no simplemente dice el Mesías está aquí, sino que él dice, he aquí, mírenlo, contémplenlo, cuán precioso, cuán grande, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era lo que esperaban los piadosos en Israel. Esperaban la profecía cumplida de aquel siervo sufriente que se entregaría en la cruz para traer perdón de pecados en su nombre. He aquí el Cordero de Dios. Esa expresión he aquí es un asombro y es un llamado de atención a los que estaban allí. Contémplenlo a él, mírenlo. Juan era un maestro muy seguido, pero Juan vea al Mesías, ve a Cristo, ve al Cordero de Dios e inmediatamente dice a sus propios discípulos que estaban con él, ya no me miren a mí, mírenlo a él. Yo he venido para preparar el camino a aquel que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Los que sienten su maldad, los que sienten su pecado, pueden comprender lo que este título encierra. Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aquellos israelitas, año tras año, llevándole ofrendas al Señor como sacrificio por sus pecados, pero vemos en el Nuevo Testamento que esos sacrificios no podían quitar el pecado. Pero se presentaba ahora delante de Juan el Cordero de Dios y él le dice a todos, considérenlo, mírenlo, pongan su mente y su atención en él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es lo que vemos en la profecía de Isaías. Isaías 53, versículos 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo estoy casi seguro que Juan el Bautista tenía esto en mente cuando dice, he aquí el Cordero de Dios, aquel por quien por su llaga nosotros podemos ser curados. Ahora, esos versículos, especialmente el versículo 4 de Isaías 53, algunos lo utilizan para justificar ideas falsas, para hablar de que el cristiano no puede estar enfermo, que si se enferma es falta de fe, o que si se enferma tiene que rogar con fe que Dios sí o sí le tiene que quitar esa enfermedad, porque llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Miren, hermanos y amigos, nosotros no podemos interpretar la Biblia de esa manera antojadiza. Esto está hablando fundamentalmente o principalmente del pecado, de la plaga del pecado, de la enfermedad del pecado. Ahora déjenme hacer una aclaración aquí, porque esto no significa que del todo no se vea el ministerio sanador de Cristo por la profecía de Isaías. Si ustedes leen, por ejemplo, Mateo 8, 16 al 17, van a ver cómo Mateo aplica esa profecía de Isaías a Cristo sanando enfermedades, y por eso algunos se confunden y dicen, miren, el cristiano no tiene que enfermarse, no puede estar enfermo, y si enferma, tiene que rogar que sí o sí Dios le va a curar de esa enfermedad. Miren, eso no es así, hermanos. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿por qué Mateo aplica estas palabras de Isaías al ministerio sanador de Cristo? Bueno, esto tenía un propósito. No era simplemente decir que Cristo murió en la cruz por las enfermedades de los hombres. Era demostrar mediante algo cierto el poder de Dios. Era demostrar que aquel que quita el pecado, o aquel más bien que quita la enfermedad,
tiene ese mismo poder con el que quita la enfermedad para quitar el pecado. Si puede hacerlo uno, puede hacerlo otro. Este es el propósito de esto. No es suponer que los cristianos no deberían enfermarse. De hecho, nosotros vemos buenos siervos de Dios en la Escritura enfermos. Si usted lee 1 Timoteo 5:23, se va a dar cuenta que Timoteo padecía de frecuentes enfermedades y él era un fiel siervo de Dios. Y usted no ve a Pablo diciéndole, mire, ore con fe que Dios lo tiene que sanar, porque él llevó nuestras enfermedades. Incluso le hace una recomendación, un tanto misteriosa quizás, pero le hace una recomendación diferente. Y que Isaías principalmente o primordialmente está hablando de la enfermedad del pecado, queda muy claro con las mismas palabras que él utiliza. Pero déjenme primero, para finalizar esta idea, citarle algo que expresó muy bien John Gill. Él dijo lo siguiente: si bien el profeta se propone principalmente señalar a Cristo tomando sobre sí y cargando con los pecados de su pueblo para satisfacerlos y salvarlos de ellos, también incluye, por compasión, el hecho de soportar y quitar con poder las enfermedades corporales de los hombres que surgen del pecado, y que no solo era un emblema de su capacidad para llevar y quitar el pecado, sino una prueba de su poder y habilidad para hacerlo, porque como podía hacerlo uno, era evidente que podía hacer lo otro. Pero ahora centrémonos en Isaías y veamos cómo claramente el lenguaje que está utilizando Isaías tiene que ver con el pecado. Esa palabra que nosotros vemos traducida allí como llevó nuestras enfermedades, lleva la connotación de llevar para ofrecer sacrificio. Por eso la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, utiliza un término griego que hace referencia a esto. Y una variación de esa misma palabra hebrea la tenemos en el versículo 11 de Isaías 53, donde leemos lo siguiente: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Todo lo que Isaías está diciendo está centrado en el pecado. No dice llevará las enfermedades de ellos, llevará las iniquidades de ellos. Es el pecado, es la maldad lo que está en el centro. De modo que Cristo, como sacrificio sustitutorio, fue a la cruz del Calvario para cargar con el pecado del pueblo de Dios, soportando sus iniquidades y rebeliones. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, no por la gripe, o el cólera, o el cáncer, o la neumonía, o cualquier otra enfermedad. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero curados, hermanos y amigos, de la condenación del pecado, no de la enfermedad o la posibilidad de enfermarnos. Este es el significado del título, el Cordero de Dios. Cristo es aquella ofrenda de olor grato delante de Dios como sustituto por el pecado. Juan el Bautista está observando que Cristo es el que quita el pecado de aquellos que por la fe en su obra en la cruz, como la única manera de salvación para los hombres, descansan entonces plenamente en Cristo. Ponen su confianza en Jesús y todos sus pecados les son perdonados. Pero si consideramos bien este título, hay algo llamativo aquí también. Y es que Juan dice, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Él no le llama simplemente el Cordero Pascual, sino que dice de Dios. Esto es algo importante a considerar. Cuando uno mira el sacrificio o el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, donde las familias o las personas tenían que llevar una víctima a ofrecer, ellos tenían que cuidarla, esa víctima, tenían que criarla. Si se trataba de un cordero, por ejemplo, tenían que tenerlo en su propiedad y lo criaban, lo cuidaban hasta el tiempo en que iban a ofrecerlo en sacrificio. Pero Juan mira a Jesús, Juan el Bautista, y dice, el Cordero de Dios. ¿Quién proveyó este Cordero? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo expuso en la cruz? Fue Dios mismo. Es decir, que lo que Abraham dijo
aplica desde luego a Cristo. Cuando estaba por sacrificar a su hijo Isaac en Génesis 22 del 7 al 8, nosotros leemos lo siguiente. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Cuando Juan el Bautista dice: he aquí el cordero de Dios, ese es el cordero que Dios se proveyó para sí mismo. Es el cordero que el Dios del cielo dispuso para el perdón de pecados, como la ofrenda agradable a él. Fue Dios quien proveyó al mundo a su hijo como cordero. Fue el Padre quien ha dado a su propio hijo como una víctima inocente para quitar el pecado del mundo. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vean que Pablo dice: por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo? Dios. Porque Él es el Cordero de Dios. Quien hizo esto fue Dios. Cristo es el Cordero que Dios quiso quebrantar para salvación de pecadores. Y de verdad que nuestros corazones deberían inundarse de una gran gratitud para con el Señor y un sentido de nuestra pecaminosidad e ingratitud, con que diga que Dios quiso quebrantarlo. Isaías 53:10. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Es que no era una obligación para Dios ponerlo. Él lo puso porque Él quiso. ¿Y qué fue lo que quiso? Quebrantarlo. Hacerlo, tenerlo lleno de aflicciones. Por eso se le muestra también como varón experimentado en quebranto. Esto fue la determinación de Dios para traer salvación al mundo. ¿Cómo no iba a alegrarse el Bautista cuando dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cuán grandes son nuestros pecados, pero cuán perfecta y preciosa es la víctima que Dios ha dado, su propio Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este título nos refleja que Cristo es el único Salvador, porque es el único Cordero de Dios. Juan no dijo: he aquí uno de los corderos de Dios, sino que dice: el único, singular, no hay otro, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Él no es una ofrenda, Él es la ofrenda de olor grato. Él no es un sacrificio más, Él fue el único sacrificio por los pecados del mundo y el único en el cual ustedes y yo podemos hallar el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. No hay nadie más. Pero consideremos la preciosidad de Cristo manifestada en este título. ¿Cómo se muestra que Cristo es precioso en este título, el Cordero de Dios? Bueno, podemos considerar el amor de este Cordero. Cristo como Cordero de Dios, aunque leímos que Jehová, que Dios quiso quebrantarlo, sin embargo Él no vino a regañadientes. Él vino voluntariamente. Él también quiso poner su vida en rescate por muchos. Voluntariamente entregó su vida por amor a los escogidos de Dios. Hebreos 10, 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Voluntariamente Él dijo: aquí vengo para hacer tu voluntad. Estas son las palabras del Hijo hablándole al Padre. Yo quiero ir, yo quiero entregarme, yo quiero salvar al pueblo que tú has escogido, yo quiero sufrir
con tal de que tu pueblo sea redimido de tus pecados. El deleite de Cristo era hacer la voluntad de Dios, y el deleite de Cristo, por lo tanto, es salvar a pecadores. Qué maravilloso y qué precioso es este Cordero de Dios. Por eso el apóstol Pablo no habla solamente del amor de Dios, sino también del amor de Cristo. Segunda de Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice el amor de Cristo nos constriñe? Lo que él está señalando es que el amor de Cristo nos debe impulsar a entregarnos a Él y cumplir con nuestro deber al Señor. Hermanos y amigos, que Cristo se haya entregado a la muerte por pecadores es una razón suficiente para sentirnos obligados a vivir para Él por ese amor tan grande que ha tenido para el mundo pecador. No hay de otra manera si entendemos la obra del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Y en esto vemos su preciosidad. Él es amoroso, Él es amor, y por amor vino y prefirió escoger los sufrimientos, el quebrantamiento, para que los que ponen su confianza en Él puedan recibir bendición de parte de Dios. Además, podemos ver la preciosidad de el Cordero en su perfección. Cristo, como el Cordero de Dios, para ofrecerse en sacrificio por el pecado, debía ser perfecto. En el antiguo pacto, el Cordero que era llevado como holocausto no podía ser un Cordero imperfecto, no podía tener tacha alguna. Debía ser sin defecto. Levítico 22:20. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, pues no será acepto por vosotros. Es decir, si alguien en el pueblo, y ese era el reclamo de Malaquías al pueblo, que estaban tratando a Dios con irreverencia, no llevaban lo mejor de sus sacrificios. Si alguno llevaba una ofrenda, una víctima, y esa víctima no era perfecta, Dios dice, esto no es acepto, eso yo no lo recibo. El cordero, aquella víctima, tenía que ser sin defecto. Y Cristo, el Cordero de Dios, también era sin defecto. Isaías 53:9. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cristo era perfecto porque fue tentado en todo, pero sin pecado. No hubo pecado en Él, no hay pecado en Él. Él es santo, santo, santo. El Cordero perfecto de Dios. Y en esto vemos su preciosidad. Los pensamientos de Cristo son santos y completamente puros. Su amor no está contaminado con el egoísmo. Su sabiduría con la cual instruía para la gloria de Dios no estaba mezclada con orgullo o vanidad. En Él no hay acepción de personas. Su caridad es inigualable y ninguna murmuración, chisme o cosa perversa salió jamás de su boca. Todo lo que Él ha hablado es verdadero. Y Él es perfectamente inmutable en santidad. Él es el Cordero de Dios perfecto, sin contaminación, sin defecto alguno. Y en esto vemos su hermosura. Él es el sustituto perfecto para nosotros. Imagínese que Dios le pidiera al pueblo una víctima perfecta y Él no diera como su Cordero a alguien que fuese perfecto. Cuando nosotros entendemos eso, se nos hace muy claro ver la seguridad que podemos tener en la salvación por la obra suficiente del Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a un tercer punto respecto a la preciosidad del Cordero. Cristo es precioso porque como Cordero de Dios hizo un sacrificio suficiente por nuestros pecados. En Hebreos 10:14 leemos, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No se ocupó un sacrificio más. Jesús no tiene que estar sacrificándose o muriendo muchas veces para perdonar el pecado. Lo hizo una sola vez. Y en esto lo diferencia por completo de los sacrificios del Antiguo Testamento, que tenían que ser continuamente. Y el hecho, eso usted lo puede ver en la epístola a los Hebreos, el hecho de que continuamente se requirieran sacrificios era un recordatorio de que el pecado todavía estaba allí.
no había sido quitado verdaderamente por esos sacrificios, sino que eran símbolos. Vemos en Hebreos 10 del 11 al 12 lo siguiente: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca. Si usted ha pensado, alguien ha pensado que en el Antiguo Testamento las víctimas sacrificadas en verdad quitaban el pecado, entienda que no. Eran simbólicas, apuntaban a Cristo. Por eso en el versículo 12 de Hebreos 10 dice, pero Cristo. Hay un contraste entre Cristo y aquellos sacerdotes que tenían que ofrecer continuamente sacrificio. Pero Cristo, ofreciendo una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Y miren cómo estas palabras muestran a Cristo como el sacerdote y la ofrenda. Porque Cristo fue el sacerdote que hizo el sacrificio, pero Él mismo era el sacrificio. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Descansó de esa su obra. Por eso en la cruz Él dijo, consumado es. La obra para la que había venido a este mundo fue completa. Él es un sacrificio suficiente. No necesitamos más. Mira cuán precioso es entonces Cristo. Cuán precioso es aquel en quien hallamos seguridad para el perdón de todos nuestros pecados. En Él podemos estar seguros que absolutamente todos nuestros pecados son perdonados si nos aferramos a Él con arrepentimiento y fe. Todos, pasados, presentes y futuros, todos. Porque si no fuese así, se requerirían más sacrificios. Pero Cristo, con uno solo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y un punto más en el que nosotros podemos contemplar la preciosidad de Cristo en este título es al admirar la gloria del Cordero. La preciosidad de Cristo se manifiesta en la gloria que Él tiene como el Cordero de Dios. Miren, es algo erróneo si nosotros vemos este título, el Cordero de Dios, solo como para ver la humillación de Cristo. Ciertamente la implica. Él se humilló, Él murió, siendo inocente, murió por los injustos. Pero es que Cristo, como el Cordero de Dios, está revestido de gloria también, justamente por esa humillación que Él experimentó. Miren, si nosotros vamos a Isaías capítulo 52, antes de que Isaías comience a hablar del Cordero, del siervo sufriente, Él identifica a este siervo. Antes de hablar de los sufrimientos de ese siervo, Él identifica a ese siervo en Isaías 52:13. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Entonces noten que no solamente se trata de hablar de Cristo como el Cordero de Dios, como aquella humillación, aquella bajeza de Cristo, porque ese Cordero era el mismo siervo de Dios del capítulo 52 de Isaías, del que Dios dice, será exaltado, será engrandecido, será puesto muy en alto. Esto es lo mismo que Pablo observa en Filipenses 2 del 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Puede usted contemplar la gloria de este Cordero? Fue puesto en alto, fue engrandecido, fue exaltado como Cordero de Dios. Y si usted lo quiere ver más claramente, vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. En Apocalipsis 5, del 6 al 13, miren todo lo que se dice respecto a este Cordero.
Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Vean que la imagen es del cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Cuán glorioso es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Recibiendo adoración de toda la creación, tienen que cantar la dignidad de este Cordero. Eso fue lo que entonamos antes. Este cordero inmolado que trae redención al mundo. Esta es la mejor noticia que alguien puede recibir. Cristo, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo y vino a ofrecerse para decirte: cree y serás salvo. Eso es lo único. Eso es lo que pagan la redención de nuestros pecados, la sangre de Cristo, el Cordero que fue inmolado y que es digno de recibir la gloria, la alabanza, el poder y el reconocimiento. Él es el que vive por los siglos, y todos nosotros debemos rendirle adoración y reconocer que este Cordero es verdadero Dios. Cuán glorioso es Cristo. Pregúntese por qué a Juan el Señor no se le revela otra imagen. ¿Por qué no fue la imagen de algo más bien, podríamos decir, completamente fortalecido y victorioso, sino que lo que vio fue un cordero inmolado, pero aún así revestido, coronado de gloria, de poder, de grandeza, justamente porque fue el Cordero de Dios a quien Él quiso quebrantar, a quien Él quiso inmolar por los pecados del mundo. Esta es la gloria de Cristo. Y en esto consiste la preciosidad de Cristo. Él es el Cordero que fue inmolado, el que nos redime para Dios, el que nos hace reyes y sacerdotes para Dios, simplemente por la fe en su nombre. ¿Puede usted captar la preciosidad de Cristo? Él es precioso. Para los que creen, pues, Él es precioso. Ahora quiero cerrar entonces con algunas consideraciones acerca de este título. ¿A qué nos debe conducir en nuestro pensamiento que Cristo sea el Cordero de Dios y todo lo que esto implica? Bueno, esto debe llevarnos a reconocer o a comprender la realidad de nuestro pecado. El pecado existe, y no solo existe, el pecado está en nosotros, y no solo está en nosotros, está bien arraigado en nosotros. Y por lo tanto Dios, el Dios del cielo, tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir como ofrenda por el pecado. Y si alguien no entiende su maldad, su pecado, si alguien no lo reconoce,
no puede esperar el perdón de sus pecados y la salvación, porque para aferrarse a Cristo por la fe, primero es necesario que reconozcamos nuestra maldad, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, para poder abrazar verdaderamente a este Cordero. Que necesitáramos un Cordero expone la realidad de nuestro pecado. Además, en segundo lugar, este título también debe llevarnos a considerar la paga del pecado. La paga del pecado, nos dice la Escritura, es muerte. Y no simplemente la muerte natural, que es consecuencia también del pecado, pero la perdición eterna, llamada en Apocalipsis como la muerte segunda, la muerte eterna, la perdición en el tormento eterno del infierno. Cuando consideramos a Cristo como el Cordero de Dios, nuestros pensamientos deben pensar en esto, porque como Cordero hemos visto, Él fue sacrificado como sustituto por los pecados de los hombres, del pueblo de Dios. ¿Por qué debía morir? ¿Por qué no debía ser de otro modo? Porque la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios dice, el que peca, muere. No podía ser de otro modo la salvación de los hombres. En la cruz, Cristo se entregó y fue tratado por Dios como si hubiese sido el más terrible de los pecadores, porque Él en verdad estaba cargando el pecado del mundo allí en la cruz. Por eso en su humanidad Cristo sufrió tanto. La separación que nunca había experimentado de su Padre lo angustió y Él gritó, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él debió ser tratado en la cruz como un verdadero culpable, aunque nunca se halló, nunca hubo engaño en su boca, nunca pecó, pero el Padre lo trató de esa manera. Y como Él estaba cargando el pecado de los hijos de los hombres, Él debía morir, porque la paga del pecado es muerte. Debe llevarnos a reconocer también la malignidad del pecado. Se podrían decir muchas cosas acerca de este punto, tanto de la naturaleza del pecado como respecto también a sus consecuencias. Pero solo el hecho de ver que el pecado costó la vida del Verbo hecho hombre nos manifiesta cuán vil y despreciable es el pecado. Costó la sangre del Hijo de Dios el perdón de los hombres por sus pecados. ¿No considera que el pecado es en verdad maligno? ¿Que es terrible? ¿Que es perverso? ¿Que es algo que debemos aborrecer con todo nuestro ser? Porque por causa del pecado, el Verbo hecho carne sufrió lo que nunca mereció sufrir. Yo le pregunto entonces, ¿cuál es su percepción del pecado? ¿Cree acaso que algunos pecados son insignificantes y que puede tolerarlos y no le afectan mucho a usted o a otros? ¿Acaso no entiende que los pecados pequeños, que usted considere pequeños, se van a ir incrementando y que se van a ir mezclando con otros pecados más y que le va a llevar a una profundidad cada vez mayor del pecado? Yo le pregunto, ¿qué tan rápido se dispone usted a confesar sus pecados a Dios con un genuino arrepentimiento? Si nosotros entendemos que el pecado es maligno y que costó que Dios enviara a su Hijo como su Cordero, entonces vamos a aborrecerlo. Si comprendemos esto, vamos a aborrecerlo profundamente y nos vamos a arrepentir continuamente. La malignidad del pecado debe hacer que los santos lo aborrezcan más y procuren más la santidad, pues los verdaderos creyentes no pueden amar aquello que Dios aborrece y que causó las más grandes angustias y sufrimientos al precioso Salvador Jesucristo. Si nosotros estamos tolerando pecado, es porque no estamos viendo cuán terrible, cuán maligno es, al punto de que causó los sufrimientos del Señor Jesucristo. Pero también la consideración de este título debe llevarnos a contemplar la gracia y el amor de Dios en la provisión para el perdón, porque fue por el puro afecto de la voluntad del Padre que Él quiso dar perdón a pecadores por medio de Cristo. Miren, no había nada que obligara a Dios a que Él pusiera a Jesús a sufrir para perdonar el pecado. Dios podía haber
fulminado por completo a Adán y Eva, no tener más memoria esta tierra del ser humano, y podía hacerlo. Él no estaba obligado a perdonar, pero fue por ese amor soberano, libre de Dios, que a Él le plació proveer al Cordero que quita el pecado del mundo. De la buena voluntad del Padre, Él quiso que los injustos pudieran alcanzar justicia por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Él ofreció a Jesús como su Cordero gratuitamente y solo por amor. De modo que si hubiera que buscar alguna razón por la cual Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, nunca podría encontrarse esa razón fuera de Dios, sino en Dios mismo, Dios que es amor. Ese es su carácter. Y en ese amor libre, Él determinó desde antes de la fundación del mundo escoger a un pueblo para redimirlo de todos sus pecados. Y la señal de quiénes son esos redimidos es fe y arrepentimiento. Esto no se trata de saber si yo fui elegido por Dios o no, porque eso nadie lo sabe. Se trata de prestar atención a su evangelio y al llamado del evangelio que dice: cree y serás salvo. Cree y vivirás para siempre. El que en Cristo cree vivirá eternamente, no sufrirá la muerte eterna. Y esto es lo que nosotros debemos atender. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para salvar a todo el que cree en su nombre. Y lo hizo por amor, por ese amor libre. Y cuando nosotros pensamos en esto, entonces llegamos a esta conclusión: es imposible no amar a Cristo si se comprende por la fe lo que Él ha hecho al venir al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que profesa fe en Cristo lo ama por encima de todo? Por ese conocimiento que tiene de Él. Porque ha visto su majestad, ha visto su gloria, su hermosura, ha visto su amor, que como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca para dar vida y vida eterna a los que se apoyan en Él, a los que descansan en Él. Es imposible no amar a Cristo cuando se le conoce. Si usted no ama a Cristo es porque no le conoce. Así de claro. No le conoce con la fe salvífica, porque es imposible no amarlo cuando se le conoce por medio de la fe. Además, esto nos debe llevar a ver la seguridad de la salvación para los que creen en Cristo como el Cordero de Dios. Que Cristo sea el Cordero de Dios y por lo tanto perfecto y suficiente debe traer una profunda seguridad de salvación, porque el medio dispuesto por Dios no falla. Dios puso a Cristo como su Cordero y Él lo aceptará como la ofrenda, o lo aceptó como la ofrenda perfecta y suficiente. Es la ofrenda de Dios, es el Cordero de Dios. No hay un temor a que Dios no acepte lo que Él mismo dispuso, como sí hizo el pueblo muchas veces llevando corderos o víctimas que no eran perfectas, pero el medio dispuesto por Dios no falla. Cristo es infalible en su obra y en su sacrificio. La salvación es plenamente segura para los que ponen su esperanza en Cristo. Este Cordero aseguró su trabajo y la muestra de ello, ¿saben qué fue? Que la tumba está vacía. La resurrección de Cristo es la evidencia clara de que Él, el Cordero de Dios, fue el sacrificio acepto por Dios. Recuerden lo que decía Isaías: pondría su vida, pero después verá linaje y viviría eternamente. Este es el Cordero de Dios. La resurrección de Cristo es la evidencia de que Él en verdad es el Hijo de Dios, de que su sacrificio fue acepto, su sacrificio fue perfecto y que los que creen en Él son justificados de todos sus pecados. De manera que el que cree en Él ya no está esperando una ofrenda nueva para ser perdonado. ¿Saben qué es lo que está esperando el que ha puesto su confianza en Cristo? Que Él vuelva otra vez, pero para destruir por completo a todos sus enemigos, a los que no aceptaron esta oferta gratuita que Él dice de creer, arrepentirse
y recibir vida eterna. Si usted rechaza esta oferta de Cristo, usted se constituye en un enemigo de Dios y todos sus enemigos serán destruidos. Hebreos 10 del 12 al 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso es juicio, amigos. Esa es la obra que le queda al Cordero: enjuiciar a todos aquellos que lo rechazan, que no creen en su nombre y que desperdician la mayor de las ofertas, la mayor de las invitaciones, que es la vida eterna solamente por la fe en el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una cosa más para finalizar: este título nos muestra la locura de mantenernos alejados de Dios. Cuán grande es la locura de no acudir a Él para el perdón de nuestros pecados. Es un sacrificio que Dios preparó para el mundo, no viene de nosotros, lo que nos recuerda que la salvación no es por obras, sino por gracia. La gracia de Dios por medio de la fe en Cristo. Es realmente una locura rechazar o ser indiferentes al mensaje del Evangelio que nos muestra el Cordero de Dios, en quien tenemos gratuitamente el perdón de nuestros pecados. Volviendo a las palabras de Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí a Cristo. Te he presentado al Cordero de Dios. Y yo te pregunto entonces, ¿qué vas a hacer con este Cordero? ¿Lo harás aparte? ¿Lo verás con indiferencia? ¿Seguirás prefiriendo el mundo y el pecado? ¿Acaso hay alguna cosa más importante que tener como Salvador a quien murió injustamente la más terrible de las muertes, en lugar de pecadores, para asegurar vida eterna a los que creen en Él? ¿Seguirás durmiendo en la idea de que todavía hay tiempo suficiente más adelante para considerar a Cristo? No seas insensato, no seas tan torpe. Aférrate a Cristo ahora y suplica que te conceda salvación. Mañana puede ser tarde. ¿Saben qué? Alguien abrió sus ojos esta mañana para no y lo cerró, o lo cerrará para no volverlos a abrir nunca más. Alguien salió o quizás saldrá hoy de su casa para no regresar nunca más. Y nosotros podemos ser alguno de esos casos. Despedirnos de este mundo más pronto de lo que pensamos. Y la pregunta es: ¿qué te encontrarás entonces? ¿Al Cordero Redentor que abrirá las puertas para su reino celestial, en donde habitarás eternamente con Él? ¿O te encontrarás aquel que es el juez del mundo y que enviará a las cabras, a las que no son sus ovejas, al mayor de los castigos, a la perdición eterna en el infierno? ¿Qué vas a hacer entonces con Cristo? Nuestra vida es corta, pero si nosotros nos amparamos en Cristo por medio de la fe, tendremos una eternidad feliz en su presencia. De lo contrario, también habrá una eternidad para nosotros, pero una horrible en la eterna condenación en el infierno. De verdad, no seas insensato y busca a Dios mientras pueda ser hallado. Niños, también es para ustedes: busquen a Dios ahora. Busquen al Cordero que murió para salvar. No sea que la neblina de nuestra vida se disipe esta misma noche. Y esto no lo digo para manipular o para traer temor. Es que esta es la verdad, eso es lo que nos muestra la Escritura. La vida es corta y somos tan insensatos. Muchas veces escuchamos de personas que están ya en una etapa terminal de su enfermedad en el hospital y decimos: ya le queda poco tiempo. Y otros sanos se mueren antes. Porque así es. Nosotros no sabemos cuándo será el día en que saldrá el aliento de nuestro cuerpo. Pero la muerte no es el problema. El problema es: ¿qué hacemos con Cristo hoy? ¿Lo recibiremos como la ofrenda de Dios por nuestros pecados?
o lo seguiremos haciendo aparte y diremos, ya habrá otro tiempo para considerar después? Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Y hoy Él se ha revelado, hoy Él se ha manifestado y te dice, he puesto a Cristo, el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. Y lo único que tienes que hacer es creer en Él. No tienes que dar una suma de dinero, no tienes que hacer una penitencia antes, no tienes que esforzarte por hacer cosas para que Dios te acepte. La aceptación de Dios vendrá solamente por aferrarse a Cristo, el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, sin mancha, sin defecto, la ofrenda de olor grato delante de Dios. Cree solamente y serás salvo. La gloria sea a Dios y a su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a orar.